Bienvenidos y bienvenidas a este curso para facilitadores. Estamos muy contentos de que se hayan inscrito y queremos invitarles a una reflexión basada en el libro de Proverbios que va a tocar una parte que va más allá de nuestras habilidades y capacidades como facilitadores y tiene que ver con la sabiduría con la cual desarrollamos esta tarea de facilitación. Entonces, quiero invitarles de la siguiente manera. El libro de Proverbios tiene un propósito claro. Si ustedes se fijan en Proverbios 1, 2 al 3, el propósito es para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabra de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia o la información, eh, y eso es algo muy importante para nuestra época. No hay escasez de información, no hay escasez de inteligencia, eh, en el sentido de que tenemos acceso a información a través del Internet de maneras que antes simplemente no las teníamos. Por supuesto, la sabiduría no excluye la inteligencia, pero su énfasis es distinto. La sabiduría tiene por propósito transitar por la vida de forma correcta, es decir, con la visión correcta del mundo, que se origina en el temor del Señor. Entonces, les invitamos a descubrir este proceso de ser sabios. Y para eso quiero invitarles a darnos cuenta del valor que tiene la literatura sapiencial para nuestra época. Y para hacer esto voy a utilizar algo que dice Chris Wright en su libro sobre la misión de Dios. Chris Wright nos dice que el libro de Proverbios y la literatura sapiencial en general tienen una intención profundamente misionera, porque tienen las siguientes características. Primero, habla de preocupaciones humanas comunes. Si ustedes se fijan, no hay referencia directa en el libro de Proverbios a cosas como el pacto con Israel o con Abraham, o ese tipo de cosas. No hay referencias a cosas culticas, el templo y las cosas que dominan, o el lenguaje profético, ¿no? que dominan el resto del Antiguo Testamento, sino que habla de preocupaciones humanas de hace 3000 años, pero también preocupaciones humanas que se mantienen vigentes hoy, en nuestro siglo XXI. Número 2. La literatura sapiencial busca hallar la sabiduría en las naciones. Eh, ¿Habrá sabiduría más allá de la Biblia? ¿Habrá sabiduría más allá de los libros cristianos, de las canciones cristianas, de los cursos cristianos? La literatura sapiencial cree que sí y se pone en diálogo con la sabiduría de otras naciones. Eh, Número 3. El libro de Proverbios critica la sabiduría de otras naciones. Sí, las valora y busca sabiduría, pero también las cuestiona. No las asimila total y completamente, sino que hace un proceso crítico de la sabiduría de las otras naciones. Y número 4, la sabiduría es un puente hacia la redención. No es la redención en sí, pero es un puente porque vamos a ver especialmente en qué consiste, cuál es el fundamento primordial de la sabiduría, según Proverbios. Un detalle más, algo por el cual creo que es importante en un contexto en el que estamos rodeados de blogs, de redes sociales, de gente que sube videos, de gente que eh,
escribe cosas y etcétera. Eh, Tenemos que recordar que la literatura sapiencial tiene orígenes muy variados. Tiene raíces en distintos estratos de la sociedad. Puede originarse la sabiduría en un hogar común, en un hogar común y corriente, o puede originarse en el palacio real o en el templo. La cuestión es apreciarla. Entonces, como hoy en día, la sabiduría puede originarse en distintos estratos de la sociedad, en distintos contextos. La cuestión es saber apreciarla. Entonces, ¿cómo apreciamos la sabiduría y cómo podemos apropiarnos de la sabiduría para vivir correctamente en este siglo XXI? Y esto lo digo, planteo la pregunta no como alguien que siempre es sabio, que siempre ha sido sabio, sino como alguien que con ustedes quiere descubrir qué significa ser sabio. Para eso entonces voy a invitarles a que abran sus Biblias en el capítulo 26 del libro de Proverbios. Este capítulo 26 es muy interesante porque contiene tres versículos que nos dan una lección muy importante. En el versículo 4, si leemos, dice: no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Y el versículo siguiente dice: respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Le respondemos al necio según su necedad para que no se crea sabio? ¿O no le respondemos según su necedad para no pasar por necios nosotros mismos? ¿Qué hacemos? La respuesta empieza en el versículo 7. El versículo 7 y el 9. Y dice así: inútil es el proverbio en la boca del necio, como inútiles son las piernas de un tullido. Versículo 9. El proverbio en la boca del necio es como espina en la mano del borracho. Entonces, parece que lo que nos está diciendo es que para utilizar correctamente un proverbio, este pedacito de sabiduría, necesitamos ser sabios. Pero uno dice, bueno, pensé que los proverbios me hacían sabios, pero tengo que ser sabio para utilizarlos. Y he aquí, entonces, algunos criterios para el uso sabio de los proverbios para ser sabio. Entonces, ¿cómo podemos ser lo suficientemente sabios para aplicar, para entender los proverbios? El criterio número 1 es la observación. Necesitamos ser personas que observan. Fíjense en Proverbios capítulo 6 y capítulo 7, donde habla de la hormiga. Dice: mira, hormiga, mira la hormiga, perezoso. ¿Pondrá el hombre fuego en sus senos sin que ardan sus vestidos? Entonces, en el capítulo 7 también dice: miraba yo por la ventana de mi casa. ¿Sí? La persona sabia se plantea a sí misma como una persona de observación. Capítulo 20, versículo 12. Los oídos para oír y los ojos para ver. Hermosa pareja que el Señor ha creado. La idea entonces es que para ser sabios necesitamos ser personas de observación, antes que primordialmente ser personas de opinión.
Eso viene después. Número 2. Reconocer a alguien más sabio. Proverbios 22, 17 al 21, Proverbios 10, 8. Por ejemplo, inclina tu oído, escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Quiero preguntarles, ¿pueden pensar con nombre y apellido en personas que sean más sabias que ustedes? ¿Cómo se relacionan ustedes con ellas? ¿Se acercan? ¿Buscan esa palabra de sabiduría? Les invito a acercarse a personas identificarlas y acercarse a personas que sean más sabias que ustedes. Número 3. La corrección. 12, 1, 10, 17, 19 al 20 de Proverbios. Por ejemplo, dice, atiende el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Es tan difícil para nosotros, y en esto hago una confesión, aceptar la corrección de alguien. Esto sucede en el trabajo, sucede en la iglesia, sucede en el matrimonio también. No nos gusta que nos digan que hemos hecho algo mal, que nos hemos equivocado. Y a veces ponemos razones como que es que no me has dicho, no me han dicho de la manera correcta, no me han dicho de la manera que yo entiendo. Y puede ser válido, pero si la manera en que nos dicen nos ciega a lo que nos dicen, entonces los que perdemos somos nosotros. No estoy diciendo que tenemos que aceptar abuso verbal de la gente, no, pero tenemos que tener una disposición que acepta corrección. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, te has equivocado? ¿Y cómo reaccionaste? ¿Te defiendes y tratando de probar de que no te has equivocado tanto? ¿O aceptas la corrección y a veces la agradeces? Número 4. Sobre el orgullo y la humildad. Hay tantos pasajes sobre esto. 8:13, 3:34, 11:2, 15:33, 16:18, entre varios. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. 8:13. O 3:34. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. El Señor ama a todos, absolutamente a todos, y nos ama aún cuando somos pecadores. Pero me arriesgo a decir que no le caen bien todos. El Señor aborrece nuestro orgullo, no lo tolera. Y esto debería llevarnos a una profunda reflexión sobre nuestra actitud que va a dominar nuestras acciones hacia otras personas dentro de la iglesia, pero también hacia personas que no son creyentes. Nos presentamos como los sabelotodos, como los jueces y oráculos, o nos presentamos con humildad. Nos presentamos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otros con orgullo o con humildad. Esta pregunta es muy importante. Y el punto 5, finalmente, el temor de Jehová o el temor del Señor. 1:7 de Proverbios dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. El temor del Señor no se refiere a que tengamos miedo de Dios por las consecuencias de nuestro pecado, que es lo que básicamente
se entiende en muchos círculos sobre el temor del Señor. No. Por supuesto, no, hay consecuencias, pero no ese es el punto principal. El punto principal sobre el temor del Señor es que estamos plenamente conscientes de que Dios es. Dios es Dios y nosotros no. Y que Dios está en cada situación y que nos llama a responder a cada situación con esa plena conciencia de que Él está y que lo llena todo. Eso es el temor del Señor y eso debe moldear nuestra actitud. En los siguientes días ustedes van a disfrutar algunas actividades de aprendizaje que tienen que ver con los proverbios. Les invito a reflexionar sobre estos puntos que les hemos querido ofrecer en este video. De nuevo, es una alegría inmensa tenerlos aquí.